Hoy hablaremos de dos personajes destacados de la Biblia que jugaron un papel fundamental en la historia religiosa de Judea en el primer siglo después de Cristo. Estas dos personalidades son Anás y Caifás. Antes de empezar, suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria. En ese momento, la región de Judea estaba bajo dominio romano y el templo en Jerusalén fue el epicentro de la vida religiosa y cultural. Anás y Caifás surgieron como líderes destacados en el mundo judío y sus nombres aparecen en los relatos bíblicos. Su influencia se entrelaza con la trama de la crucifixión de Jesús y los acontecimientos relacionados con este acontecimiento fundamental en la historia cristiana de la época romana. La ocupación trajo consigo un sistema de gobierno que limitaba la autonomía de los líderes locales, lo que resultó en una relación compleja entre los líderes religiosos judíos, responsables de mantener el orden en el Templo de Jerusalén, y las autoridades romanas que buscaban mantener el control político y la paz. El Templo de Jerusalén representaba el corazón espiritual y religioso de la vida judía, atraía a peregrinos cada año para ofrecer sacrificios y cumplir con sus deberes religiosos. Esto dio un poderoso simbolismo y un alto valor político a quien controlaba el templo en este contexto de ocupación romana y tensión religiosa. Anás y Caifás emergieron como líderes religiosos influyentes. Eran parte de la poderosa secta saducea que no creía en la resurrección. Su posición como sumos sacerdotes los convertía en figuras centrales de la vida religiosa judía y les daba poder y autoridad sobre los asuntos del templo. Es importante recordar que la relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era compleja y a menudo tensa debido al miedo constante a las revueltas y la pérdida de privilegios causados por la ocupación romana. Esta tensión proporciona el telón de fondo para comprender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en relación con su participación en el arresto y juicio de Jesús. Con este contexto histórico en mente, continuaremos explorando quiénes fueron Anás y Caifás. Anás no solo ocupó el cargo de sumo sacerdote una vez, como era común, sino que sirvió en varias ocasiones, destacando así su importancia en el liderazgo judío de la época en que ocurrió su primer nombramiento. En el año 6 después de Cristo, durante el gobierno de Quirino, el gobernador de Siria, y permaneció en el cargo hasta aproximadamente el año 15 después de Cristo. Durante su tiempo como sumo sacerdote, Anás estableció un sistema de sucesión en su familia, asegurando así la continuidad y el poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio le dio un poder considerable en el Templo de Jerusalén. Era responsable de supervisar los rituales, administrar sacrificios y hacer cumplir las leyes religiosas. Esta posición no solo lo convirtió en un líder religioso, sino también en una figura política clave, ya que el templo era un centro de poder y control en la sociedad judía. Anás también dominó la recaudación de impuestos del templo y el cambio de moneda. En Lucas 19 verso 45, vemos que Jesús los expulsó del templo, acusándolos de convertirlo en una cueva de ladrones, profanando así la religión. El comercio de vendedores de animales y prestamistas de dinero en el templo era el negocio más rentable en la ciudad. El Talmud judío declara que la casa de Anás era una familia rica y sin escrúpulos, junto con líderes corruptos del sacerdocio cuya presencia profanó el santuario. Esto se cree que se debe a sus complots para planear persecuciones. Por otro lado, Caifás se casó con la hija de Anás y ambas familias eran ricas y pertenecían a la aristocracia. Caifás fue nombrado sumo sacerdote alrededor del año 18 después de Cristo. Y su nombre marcó un punto crucial en la narrativa bíblica, ya que su suegro, Anás, asumió un papel de liderazgo en el Templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. Su relación con Anás es interesante y significativa porque, aunque Anás ya no ocupaba el cargo de sumo sacerdote en ese momento, su influencia aún era evidente. Una breve pausa en este video para recordarles que se suscriban aquí en el canal. Es muy importante que estés suscrito. Aquí en los comentarios, arreglados, te dejé algo especial. No dejes de verlo.
Uno de los momentos más notables en la narrativa bíblica ocurrió después de que Jesús resucitó a Lázaro. Llegó la noticia de que Jesús había resucitado a Lázaro al concilio, y en el concilio, Caifás hizo la famosa pregunta que se encuentra en el Evangelio de Juan 11 versos 49 y 50. Leamos lo que dice el texto bíblico: ¿no sabes nada, ni consideras que no es conveniente que un hombre muera por el pueblo y no para que toda la nación perezca? Esta declaración de Caifás evitaría una revuelta y protegería los intereses del liderazgo religioso judío. La declaración de Caifás fue como una profecía de que Jesús debería morir por toda la nación y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios dispersos. El relato bíblico narra que después de la declaración de Caifás, todos en el concilio acordaron matar a Jesús. Durante el ministerio de Jesús, las tensiones entre él y el liderazgo religioso judío, representado en gran parte por Anás y Caifás, aumentaron gradualmente. Jesús predicó una reforma religiosa que desafió algunas de las doctrinas y prácticas establecidas por el líder religioso de la época, lo que lo puso en conflicto directo con las autoridades religiosas. Fue en este contexto que Jesús fue arrestado y llevado al sumo sacerdote para ser interrogado. Primero fue llevado a Anás y luego a Caifás, quien era el sumo sacerdote en funciones en ese momento. Estos interrogatorios marcaron un punto crítico en la narrativa bíblica. Durante el interrogatorio, Anás y Caifás buscaron obtener confirmación de Jesús de las acusaciones de blasfemia y sedición. Sin embargo, Jesús permaneció en gran medida en silencio. Estos interrogatorios llevaron a la decisión de enviar a Jesús al gobernador romano Poncio Pilato para ser juzgado y condenado. Es importante resaltar que Anás y Caifás jugaron un papel activo en la decisión de acusar a Jesús e impulsaron su sentencia de muerte. Su influencia política y religiosa contribuyó significativamente a la posterior crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Después de la resurrección de Jesucristo, Caifás se negó a aceptar la evidencia de que Jesús había resucitado. Por esta razón, ordenó el arresto e intentó matar a Pedro y Juan. Posteriormente, también participó en la muerte de Esteban. Caifás jugó un papel importante en la persecución de los seguidores de Jesús, quienes los consideraban una amenaza para la autoridad religiosa y política de la época. Sin embargo, alrededor del año 36 después de Cristo, Caifás fue destituido por Vitelio, el gobernador romano de Siria, coincidiendo con la destitución de Pilato de su cargo. Finalmente, Caifás fue miserablemente asesinado y arrastrado de Jerusalén por los romanos. Durante este evento, el templo fue destruido, tal como lo profetizó Jesús. La tumba de la familia de Caifás recién fue descubierta en 1990 mientras se construía un camino en una antigua cueva en las laderas de Jerusalén. Por otro lado, Anás murió de manera demente golpeándose la cabeza contra las paredes después de darse cuenta de que había contribuido con la muerte del Mesías. Como nota adicional, Matías, nieto de Anás e hijo de Teófilo, fue nombrado sumo sacerdote por Agripa II en el año 65 después de Cristo, sucediendo a Jesús de Gamala, quien fue el último sumo sacerdote antes de la destrucción del templo en Jerusalén, como Jesús lo había profetizado. Antes de terminar, suscríbete a nuestro canal Palabra Divina y activa la campanita para ver más videos sobre lo que nos dice la Biblia acerca de todo lo que pasó, está pasando y pasará en el mundo y en nuestra vida diaria.